Hola amigos, ¿cómo están? Quiero hablarles ahora de lo que nos han enseñado acerca del pecado original. Eh, Esto del pecado original realmente pues ha sido una mala intención de quienes manipularon esto del pecado original. Yo quiero decirles que eso del pecado original realmente no es cierto. Yo sé que a las personas les molesta que hable de cosas así, que por tanto tiempo se ha creído de una manera y que ahora resulta que no es cierto. Pero es la verdad, amigos, esa enseñanza del pecado original no es verdad. En primer lugar, el pecado no se hereda. El pecado, si uno comete un pecado, uno tiene que ser responsable de ese error. Es individual. Si usted comete un error hacia Dios, ese error no tiene por qué pagarlo su hijo de usted. Por lo tanto, Dios juzga a los seres humanos individualmente, no en grupos, ni en descendencias, ni en nada. Los seres humanos somos juzgados o vamos a ser juzgados individualmente por sus actos. Por lo tanto, el pecado no se hereda. Adán y Eva, lo que hicieron ellos, el error que cometieron, aunque nos afecta un poco a nosotros, no nos dejaron de herencia un pecado. Por lo tanto, es una mentira que Dios haya dado a su Hijo para que lo mataran como un sacrificio humano para pagar, para borrar el pecado original que traemos a causa de Adán y Eva. Eso es mentira, no es cierto. Hay que ver la verdad. Los hebreos hicieron un pacto con Melquisedec. Melquisedec era un ser celestial, vino, fue el maestro de Salem. En Salem hizo una escuela, él, de misioneros que mandó por todo el mundo para que enseñaran que había un solo Dios. Esa fue su misión de Melquisedec, porque se estaba perdiendo la luz del espíritu de entender las cosas de Dios. Por eso vino de emergencia Melquisedec del cielo y empezó a hacer esa escuela de jóvenes eh, para mandarle esa enseñanza a todo el mundo. Entre ellos estaba Abraham. Abraham no era un religioso. Abraham no estaba ni tan viejo cuando se arrimó a Melquisedec, y Melquisedec le dijo que había un solo Dios, y le dijo que si él adoraba a un solo Dios tenía que enseñar a toda su descendencia, y él no creyó, pero él le dijo a Abraham: si sabes contar las estrellas, cuéntalas y así será tu simiente. Ese pacto de Abraham fue con Melquisedec. Melquisedec representaba a Dios. La Biblia no habla mucho de Melquisedec, habla mucho de Abraham, pero realmente el enviado era Melquisedec. Melquisedec no murió, Melquisedec regresó, él no murió aquí, se regresó al cielo. Él, su verdadero nombre era Maquiventa Melquisedec. Entonces, los hebreos, siguiendo ese pacto que hizo Abraham con Melquisedec, adoraron a un Dios que ellos se lo inventaron. Ellos le pusieron un nombre a ese único Dios, el que hizo las estrellas y todo eso, que Melquisedec le había dicho que adorara. Pero Melquisedec no le dijo se llama tal nombre. Él nomás le dijo que había un solo Dios. Abraham le puso Yahvé a ese Dios. Y él adoró ese Dios.
y toda su descendencia lo adoraron también a ese Dios. Ellos en su idea, en su capacidad de pensar, creían que Dios era el defensor de ellos. Ellos usaron a ese Dios que ellos le pusieron Yahvé, lo usaron para ir a la guerra, para conquistar, para robar, para matar. Inventaron muchas historias. Mucha gente no sabe que los hebreos fueron esclavos de los asirios. Se los llevaron a Babilonia. Ahí en Babilonia fue donde ellos escribieron todas esas historias. Ellos eran esclavos, se los llevaron de esclavos, quedó sola, los hebreos quedaron solos sin líderes. Entonces ellos, ahí fue donde escribieron en el cautiverio en Babilonia. Babilonia estaba donde es Irak actualmente. Era una de las ciudades más avanzadas que había en esos tiempos, donde había mucho desarrollo económico. Era una ciudad verdaderamente avanzada. Ahí estuvieron de esclavos ellos. Pero en esos tiempos la capacidad mental no era como la de ahorita. Ellos escribían sus cosas según se imaginaban. Ustedes no vayan a creer que Dios se inspira en los profetas. No es así. El profeta se inspira en Dios. Y según lo que alcanza a entender, eso es lo que escribía. Pero hay que entender que ellos tenían una capacidad mental pues muy inferior a la que tenemos nosotros ahorita. Ellos, de todo lo que escribían muchas cosas buenas, verdaderas, que sí representaban a Dios. Sí, muchas cosas. Pronosticaban muchas cosas se cumplían porque es normal que se cumplan. Muchas cosas no. Ellos empezaron a tener tradiciones según los escritos que escribieron esas personas que estuvieron en cautiverio. Se hicieron esclavos de sus mismas tradiciones, de su ignorancia. Ellos empezaron a creer que Dios quería que mataran animales, que los sacrificaran. Primero sacrificaban a sus hijos primogénitos para que Dios los limpiara. Eso era mentes ignorantes. Y luego después quitaron eso y empezaron a adorar, mejor matar animales. Ellos todo querían purificarlo a través de la muerte de animales. Cosa que ahorita, si vemos nosotros con nuestra mente, vemos que era una ignorancia. También ellos llevaban a la guerra a su Dios, a Yahvé. Por delante, Dios, según ellos, Dios los llevaba para que mataran animales, gente, pueblos enteros, los eliminaban, los mataban. Y así se robaban todas las cosas que tenían, se llevaban para allá, para su reino, y se hacían ricos y los obligaban a pagar impuestos a ellos, y vivían muy cómodamente, eran superiores, se sentían superiores, porque tenían un Dios que los ayudaba para matar gente, para todo eso. Ahora lo vemos nosotros y vemos que eso realmente era una ignorancia. Pero ellos continuaron con sus tradiciones. Ellos tenían un Dios militar, el rey de los ejércitos. Tenían un Dios celoso, muy celoso, no quería que nadie adorara a nadie más que a él. Le gustaba el olor a carne quemada a ese Dios. La verdad es, cualquier persona que crea que eso está bien, pues seguramente ha de estar un poco, no sé, ¿cómo vamos a nosotros con esta mente que tenemos ahorita, vamos a aceptar ese Dios? No podemos aceptar un Dios así, un Dios criminal, un Dios